Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad, nuestro grupo, conformado por Frank Diego Mendoza Salas y Arenas, José Bazán Canduelas, Juan Pablo Ángel Cuevas Coillo, Luis Ángel Palacio Córdoba y quien les habla, Álvaro Joaquín Chumpitas Matos, venimos a hablarles acerca del libro de John Searle, Libertad y Neurobiología, reflexiones sobre el libre albedrío, el lenguaje y el poder político. Bien, este libro consta de dos partes principales. En la primera se trata acerca de el problema del libre albedrío y su relación con la neurobiología, y en la segunda parte acerca de el lenguaje y el poder político. Sin más, vamos de lleno con la primera parte, al capítulo número uno, el problema del libre albedrío. En primer lugar, el autor empieza explicando por qué el libre albedrío es un problema. Claro, es un problema en el sentido no negativo, sino en el sentido de discusión. Problema como discusión. El libre albedrío enfrenta a dos conjuntos de creencias que se ven confrontadas porque desde hace mucho tiempo afirman cosas que son notablemente opuestas. Por una parte tenemos a los que creen que existe el libre albedrío, de los cuales hablaremos ahora, y de los que creen que no existe el libre albedrío, sino que creen que todos los sucesos humanos tienen explicaciones causales suficientes. Pero primero vayamos con aquellos que creen que hay libre albedrío. Para ellos el autor propone dos o toma dos de sus argumentos principales. El primero de ellos será que estas personas creen que hay libre albedrío porque sentimos que nuestras acciones no son suficientemente causadas por razones concretas. Y esto dirá que es evidente por la existencia de un tercer elemento entre la acción y las razones que tenemos para hacer una acción. Este elemento será la decisión. Y además agregará un concepto fundamental que es el de intervalos. Existirán dos intervalos. El primer intervalo se dará entre las razones y la decisión, y el segundo intervalo entre la decisión y la acción misma. Estos intervalos se ponen en evidencia en un ejemplo que coloca el autor en la elección de un político, ¿no? Cuando votamos por un político, no sentimos que las causas que tenemos o que las razones que tenemos eh, nos invitan necesariamente a votar por este político, sino que lo hacemos por voluntad propia. Y es de esta manera que se expresan los intervalos, porque nosotros, al sentir aquellos intervalos, tomamos la decisión. Y es debido a esta decisión que recién podemos tomar una acción. Y ahí se ve implicado, obviamente, la voluntad humana. Otra razón que tienen las personas para creer que hay libre albedrío es porque siempre están decidiendo ante situaciones concretas, cotidianas. Incluso si es que estas personas esperan a que pase lo que tenga que pasar, que es obviamente una visión determinista. Y esto es bastante común, digamos, uno puede constatarlo por el sentido común. Y además, obviamente que da cuenta de que el libre albedrío no es una ilusión, porque no puede ser una ilusión algo que es realmente concreto. Ante una situación tan común como elegir un platillo en un restaurante, evidencia que el libre albedrío es algo bastante concreto. Y bien, continuando con la exposición, ahora pasaremos a detallar por qué creen las personas de que no hay libre albedrío. Entonces, bien, para esto el autor colocará también dos razones. En primer lugar, dirá que las personas creen que no hay libre albedrío porque las acciones humanas constituyen acontecimientos y todos los acontecimientos tienen explicaciones causales suficientes. Bien, en este punto el autor toma o considera el principio de razón suficiente, que es un principio obviamente bastante sostenido, autosostenible, que considera de que todos los sucesos suceden por una razón concreta. Y esta razón concreta es suficiente para que el hecho suceda. Entonces, como los acontecimientos humanos
son acontecimientos, también deben tener una causa concreta y ya no vendrían a ser por voluntad propia del hombre, sino que son obviamente una secuencia de causas y efectos. Otra razón por la cual las personas creen que no hay libre albedrío es porque estas personas creen que si para los fenómenos naturales y físicos existen explicaciones causales, deberían haber las mismas explicaciones causales para las acciones humanas. Obviamente que esta visión es bastante cientificista, puesto que vemos que en la ciencia se ofrecen explicaciones racionales para los fenómenos naturales y físicos. Y nosotros, en pos de seguir a la ciencia, creemos que para las acciones humanas deberían haber explicaciones de igual naturaleza racional. Pero un punto, digamos, una objeción a este segundo argumento es el descubrimiento que se dio a inicios del siglo XX, el de la mecánica cuántica, que dio lugar a fenómenos naturales que no eran determinados, sino que daban lugar al proceso de indeterminación. Pero ojo, este proceso de indeterminación que sucede en la mecánica cuántica no quiere decir que sea positiva para el libre albedrío, porque la indeterminación al único que se sigue es a la aleatoriedad. Y obviamente que el libre albedrío, la voluntad humana, no es aleatoriedad, no es azar. Pero bien, esto es lo esencial del capítulo número 1. Obviamente que se explican a las dos corrientes opuestas, pero pasemos al capítulo número 2. En este capítulo número 2 se explica un proceso humano que es bastante importante conocer, ¿no? Y obviamente que ya relaciona con lo que es la neurobiología. ¿Cómo puede la conciencia mover cuerpos? Para poder explicar este procedimiento humano, el autor hará una analogía entre la rueda y el cerebro. Dirá entonces que la rueda obviamente gira, ¿no? Es una capacidad que tiene la rueda. Ahora, la rueda está formada por moléculas. Las moléculas están en un orden y tienen un comportamiento que permite la solidez. La solidez es una condición de las moléculas. La solidez no es, digamos, un agregado extra material que tienen las moléculas, sino que es una condición en la que se encuentran estas. Y vemos por último que la solidez influye en el comportamiento de la rueda y va a tener un efecto causal real. Si hacemos un símil con el cerebro, diremos que el cerebro mueve el cuerpo. Ahora, el cerebro está conformado por neuronas y estas neuronas tienen un orden y comportamiento que permite la conciencia. Esta conciencia es una condición, nuevamente, de las neuronas en conjunto, más no un agregado extramaterial, y que solamente funciona cuando las neuronas están en conjunto. Entonces vemos también que la conciencia puede tener consecuencias físicas y causales, al igual que la solidez para con la rueda. Bien, en este caso se explica cómo es que la conciencia, al ser una condición material de las neuronas, o sea, una condición que tienen las neuronas en su conjunto, puede hacer posible el movimiento a través del cerebro. Eh, y bien, eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero Luis. Muy bien, ahora yo comenzaré a explicar un poco la estructura de la explicación racional. Y sigue, comenzaré manifestando que la experiencia que nosotros tenemos del libre albedrío se puede encontrar en las formas lógicas de las explicaciones que brindamos de nuestras acciones. Para decir pues que en el ejemplo número 1 y en 2 tienen una estructura sintáctica muy parecida, pero que en realidad serían las explicaciones 2 y 3 quienes tienen una misma estructura lógica subyacente. Véase pues que estas son explicaciones estándar que se caracterizan por ser de la forma A causó B. Caso contrario, en la explicación número 1, donde no hay una certeza, o sea, no necesariamente se marca la papeleta de voto porque se quería votar a Bush,
Entonces, aquí no se están enunciando condiciones causalmente suficientes. Por eso no podemos estar tan seguros. Pero ahora nos citamos ante un problema por estas explicaciones. Pues si decimos que estas no contienen condiciones causalmente suficientes, llegaríamos casi a una contradicción, pues la explicación no nos explicaría por qué se está dando ese hecho y no otro que posiblemente pudo haber dado. Entonces, el autor nos dice que este problema se soluciona de una manera sencilla, pues las explicaciones de las acciones humanas que se basan en razones difieren de las explicaciones causales ordinarias, que son determinadas y son como 2 y 3. Ahora bien, estas explicaciones ya se ha dicho que son de la forma A causó B. Sin embargo, la forma lógica de la explicación 1 sería que un yo S ejecuta la acción A y en la ejecución de la acción A actúa por la razón R. Esta no es una explicación determinista porque no nos da condiciones causalmente suficientes, pero nos indica las razones de la acción. Continuando ante esto, pues aparecen unos supuestos y unas conclusiones, porque se ha visto que se ha postulado un yo como un agente y este es un yo irreductible. Pues el primer supuesto es que las explicaciones que se basan en razones suelen no indicar condiciones causalmente suficientes, como ya vimos en el ejemplo 1. El segundo supuesto es que éstas nos pueden explicar adecuadamente las acciones. Pero ¿cómo podemos estar seguros de ello? Pues por lo mismo que yo, en el caso de explicar mi acción, soy quien conoce las razones de mi actuar. Sin embargo, aquí pueden aparecer ciertos tipos de problemas, como pueden ser el autoengaño, o que las condiciones no estén tan claras ni yo las tenga tan claras. Sin embargo, lo vamos a tomar como un caso ideal. En el caso de que las acciones que yo conozco sí expliquen mi acción. Y pues así hay que añadir un tercer supuesto, que las explicaciones causales adecuadas pues, nos indican condiciones que son causalmente suficientes en relación con el contexto. O sea, el contexto es lo que yo conozco y los motivos por el cual realizo la acción. Y a partir de los supuestos número 1 y número 3 llegamos a una primera conclusión. Véase que así como si fueran explicaciones causales ordinarias, las basadas en razones son inadecuadas. Esto sucede porque si suponemos que estas explicaciones razonadas son explicaciones causales ordinarias como 2 o como 3, estaríamos incurriendo en una contradicción. Entonces hay que concluir que estas explicaciones basadas en razones no son explicaciones causales ordinarias, a pesar de tener un componente causal porque no son de la forma A causó B. Pero nos situamos ante otro problema. O sea, ¿cómo podríamos adecuar estas explicaciones? Pues tienen un componente causal, sin embargo no son explicaciones causales. Lo que sucede es que no se da una causa suficiente, sino que estas explicaciones del tipo 1 lo que hacen es que nos especifican el modo en que actúa un yo racional consciente sobre la base de razones. Y así podríamos concluir que las explicaciones basadas en razones son adecuadas, ya que éstas explican el modo de actuar de un yo consciente. Entonces nos situamos ante dos situaciones, a dos maneras de llegar al intervalo. Resumiendo, una de tipo experimental, que se menciona que tenemos la experiencia del libre albedrío y que ésta se encuentra en las explicaciones. Y otra de tipo lingüístico, y se ve en las mismas explicaciones, en la forma lógica de estas explicaciones. Ahora, continuando, hay que en el apartado del libre albedrío y del cerebro, nosotros regresamos al problema central. Entonces nos preguntamos
de qué manera podríamos tratar el problema del libre albedrío como si fuera un problema neurobiológico. Pues para abordar este problema se parte de la suposición de que el libre albedrío sí que existe y que no es una ilusión, y que por tal se debe de llevar a cabo en algún lugar del cerebro. Pues bien, para ayudar a entender pues, lo que nos quiere explicar el autor, usa un ejemplo conocido, que es el juicio de París, ¿no? Que al final termina entregándole la manzana a Afrodita. Pues bien, hay que para, para partir de la base de que la decisión que toma París no es espontánea, sino que es deliberada, es una decisión consciente, libre, y hay que suponer que opera dentro del intervalo, así toma su decisión. Suponemos que hay un instante de tiempo T-1 en donde inicia la reflexión hasta el momento T-2, que es cuando comienza a ejecutar la acción de entregar la manzana. Así pues, también hay que decir que entre T-1 y T-2 no aparecen nuevos estímulos que reorienten la deliberación que se ha comenzado. Y también hay que decir que París pues ya contaba con toda la información que necesitaba para comenzar su deliberación. Y ahora, lo importante es que si el estado cerebral de París en T-1 es causalmente suficiente para pues, explicar su estado en T-2, antes de realizar la acción, pues diremos que no tiene libre albedrío. Y como en el ejemplo París es un humano, esto sería aplicable pues a todos nosotros. Igual sucede en el caso contrario. Pues sí, podemos decir que el estado del cerebro de París es inmediatamente anterior al momento de T2 es causalmente suficiente para determinar el inicio de la lesión decidida. Ahora continuando, vemos lo que es el problema del libre albedrío, que se plantea pues en la pregunta de cómo los distintos procesos conscientes que se dan en el cerebro y que posibilitan la experiencia del libre albedrío se dan en un sistema neurobiológico determinista. Hay que ver si esta respuesta que se le da a la pregunta es afirmativa o negativa. Y para ello nos planteamos dos hipótesis. La primera es que el estado cerebral es causalmente suficiente y la segunda es que no lo es. Pues bien, de acuerdo con la primera hipótesis, suponemos que las condiciones causalmente suficientes que llevaron a París a tomar su decisión se dan en un nivel neurobiológico y que estas son secuencias de acontecimientos pues causalmente suficientes, pero esto corresponde a un determinismo neurobiológico y que nos llevaría a decir que París tiene la experiencia del libre albedrío, pero que sin embargo esta es una ilusión. Entonces, revisemos la segunda hipótesis. Pues bien, de acuerdo a ella, la ausencia de condiciones causalmente suficientes en un nivel psicológico correspondería a una misma ausencia en el nivel neurobiológico. Pero nos situamos en todo este problema, pues tendríamos que ver la manera de cómo entender eso, ya que en el cerebro pues no hay intervalos. Y para ello hay que revisar de una mejor manera cómo se relacionan conciencia y neurobiología. Pero la analogía de la rueda que se ha presentado es limitada, como cualquier otra, por dos simples razones. Porque el caso de la rueda es una analogía determinista, sin embargo la segunda hipótesis que estamos tratando no es determinista. Y segundo, que la solidez de la rueda es reducible ontológicamente. Sin embargo, la conciencia no se puede reducir de manera ontológica de su acepción de primera persona a una tercera persona. Por lo que le debemos hacer un par de constataciones a la segunda hipótesis, y estas las que veremos a continuación. Pues véase que el estado cerebral en el tiempo T1 es un estado causalmente suficiente para determinar el estado cerebral en T2. A su vez,
que el paso de un estado cerebral a otro solo se explica por las características propias del sistema y en particular por el yo consciente. Y tercero, que en todo momento el estado del yo consciente está determinado por el estado de los microelementos, o sea, las neuronas. Pues así, para finalizar, el estado de las neuronas son las que determinan el estado de la conciencia, porque el libre albedrío es un fenómeno que se da en el tiempo. Ahora le daré paso a mi compañero, que explicará mejor estas hipótesis. Ciertos problemas filosóficos especialmente tenaces surgen cuando se nos plantea un conflicto entre tesis profundamente arraigadas que resultan mutuamente contradictorias. En el caso del problema mente-cuerpo, hemos resuelto la contradicción mediante una especie de compatibilismo. Una vez que abandonamos los presupuestos que subyacen a las categorías cartesianas, el materialismo ingenuo se hace compatible con el mentalismo ingenuo. Siguiente diapositiva. No podemos lograr esa compatibilización del problema del libre albedrío, pues la tesis de que cada acto humano va procedido de condiciones causales suficientes sigue siendo incompatible con la tesis de que en algunos no sucede así. Hola, buenas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el autor en el segundo capítulo lo que trata de ver es el papel del lenguaje en la constitución del poder político. Y por eso se hace esta pregunta. ¿Cómo puede existir una realidad política en un mundo constituido por partículas físicas? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Es cómo en un mundo donde nosotros nos vemos a nosotros mismos como seres libres, sociales, políticos, tenemos que compatibilizarlo con que a la misma vez nosotros somos solamente partículas físicas que carecen de inteligencia, de significación o de valores y que solamente están sometidas a campos de fuerza. Entonces, para responderse eso, él comienza a desmenuzar poco a poco. Primero habla de los elementos de la realidad y observa que estos se dividen en dos, los cuales son o bien dependientes o bien independientes. Los dependientes son todos aquellos que necesitan, su existencia depende de las actitudes, de los pensamientos y de la intencionalidad de los observadores, usuarios, de los creadores, pero viéndolo de manera más general, que dependen de agentes intencionales conscientes. En todos los demás casos, en todos los demás casos, el elemento es independiente del observador. Por ejemplo, en dependientes tenemos al dinero, por ejemplo, o a la propiedad, al matrimonio, al lenguaje. Y en los independientes son todos aquellos que están ajenos a nosotros, completamente ajenos, como son las leyes físicas, ya sea la fuerza, la masa, la atracción gravitatoria, los enlaces químicos. Y bueno, un criterio para determinar si un elemento es independiente del observador consiste en ver si podría éste existir de no haber habido nunca ningún agente consciente en el mundo. En ausencia de estos, siempre habría existido los que, como dije ya antes, son independientes, aquellos que no necesitan de nosotros, los cuales son la fuerza, la masa, los enlaces químicos. Siguiente, por favor.
Decir que un elemento depende del observador no implica necesariamente que no se puede tener de él un conocimiento objetivo. Por ejemplo de esto es el dinero. El dinero a nivel colectivo, a nivel social, nosotros lo vemos como una moneda con la cual podemos intercambiar por bienes y servicios. O sea que tiene un valor aparte aparte del que parece ser. Quiero decir, no solamente es un papel con tinta, sino que también para nosotros significa algo más. Entonces, este ejemplo nos demuestra que la distinción entre elementos del mundo dependiente e independiente necesita algo más, y por eso es que hay que añadir una distinción entre, por un lado, la objetividad y subjetividad epistémica, y por otro lado, la objetividad y la subjetividad ontológica. La objetividad y subjetividad epistémica son propiedades de las aserciones. Una aserción es epistémicamente objetiva si su valor de verdad puede determinarse de manera independiente del sentimiento, de las actitudes, de las preferencias, etc. Esto se da ajeno a quienes la hacen o de quienes la interpreten. Por ejemplo, Van Gogh nació en los Países Bajos, es una aserción objetivamente epistémica. Mientras que Van Gogh era mejor pintor que Monet, esto es subjetivamente epistémico porque es un juicio valorativo de una persona que lo hizo. Todo esto es, al contrario de todo esto, mejor dicho, se encuentra lo que es la subjetividad ontológica o la objetividad ontológica, debido a que estas son propiedades de la realidad. Por ejemplo, las cosquillas y el olor son ontológicamente subjetivos porque su existencia depende de quien la experimente. Los grados de receptividad de las personas son bastante distintos entre nosotros. Sin embargo, por ejemplo, las montañas y las playas son ontológicamente objetivas, porque su existencia no depende en absoluto de nosotros o de nuestras experiencias subjetivas. El sentido de estas distinciones es que toda la realidad política es relativa al observador. Unas elecciones, un parlamento, un jefe de gobierno, una revolución, son lo que son únicamente si la gente adopta ciertas actitudes al respecto. De ahí que todos estos fenómenos contengan una parte de subjetividad ontológica. Eso no quiere decir que la subjetividad ontológica implica la subjetividad epistémica, por si acaso. La siguiente diapositiva, por favor. Puede existir un ámbito en un ámbito como la política o la economía, dentro de las cuales las entidades sean ontológicamente subjetivas y a la misma vez se puede hacer aserciones epistémicas objetivas acerca de ellas. Por ejemplo, dice, la, la presidencia del Perú es un fenómeno relativo a un observador. Es por tanto, es por tanto ontológicamente subjetivo. Por el contrario, el hecho de que Pedro Castillo sea actualmente el presidente es un hecho epistémicamente objetivo. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto nos lleva a preguntar, ¿qué hay que añadir a los hechos sociales para que lleguen a ser hechos políticos? La capacidad de crear o dar lugar a hechos sociales es una capacidad biológica innata de todos nosotros. Y por todos nosotros me refiero a tanto animales políticos como somos los humanos, o animales racionales, como también a las demás especies o demás animales. Por ejemplo, un lobo cuando caza con su manada, existe esto que se le llama intencionalidad colectiva, se ayudan mutuamente. Nosotros los humanos, nosotros hacemos tratos, contratamos abogados, nos damos trabajos, creamos inversiones. Entonces, esta institucionalidad, intencionalidad colectiva, perdón, basta para crear toda forma simple de realidad social o de hechos sociales. Entonces, el autor, además de esta intencionalidad colectiva, menciona otras dos, que son la atribución de funciones y las reglas constitutivas. Estas dos, unidas a la intencionalidad colectiva, están en el fundamento mismo de nuestra noción de sociedad específicamente humana como la conocemos. Entonces, en la atribución de funciones,
nosotros los humanos, a diferencia de los animales no políticos, o sea, los no racionales, nosotros podemos usar los objetos no solo por su estructura física, como si lo haría, digamos, un castor o un chimpancé. No, nosotros no utilizamos simplemente por su cualidad o por su forma, sino también porque nosotros le podemos asignar un valor intrínseco a esto. Estamos hablando de nuevo viene el ejemplo del dinero. El dinero que si es que no fuese que colectivamente lo aceptamos como moneda de cambio, no sería más que un papel que nos serviría para calentarnos en una noche de invierno, si es que le prendemos fuego. Entonces viene esto acá, lo que son, nos queda solamente lo que son las reglas constitutivas. Entonces, la siguiente, por favor. Las reglas constitutivas se dividen en dos, las cuales son los hechos brutos y los hechos institucionales. Como se ve en el nombre, en los hechos brutos, no hay necesidad de que exista una institución que se implique que tenga una función en ellos. A diferencia de los hechos institucionales, donde sí precisan de instituciones humanas. Y estos hechos institucionales se dividen en dos, en reguladoras y en constitutivas. Entonces, las reguladoras lo que hacen es regir las formas de comportamiento ya existentes, como sería el espacio de ciclovía o como sería una norma de convivencia, no, de circulación en una pista. Por ejemplo, circular por la derecha, por la izquierda. En cambio, las constitutivas no solamente regulan, sino que crean la posibilidad de nuevas formas de comportamiento o las definen también. Y siguiendo todo esto, todo lo que he mencionado anteriormente, que son las tres, nos permite pasar de la simple atribución de funciones y de la intencionalidad colectiva a la atribución de funciones de estatutos, o sea, las reglas y leyes como las conocemos. Pero para todo esto precisamos del lenguaje, ya que es la institución social básica que nos permite formar las relaciones sociales, intersociales e interpersonales. Gracias. Continúa mi compañero Juan Pablo. Muy bien, y sobre la legitimización del poder, bueno, sobre el asunto de la constitución del poder, ya se ha explicado que se basa principalmente en la atribución de un estatuto a través de la intencionalidad colectiva y la atribución de funciones. Sucede que el poder político básicamente se trata de estatus, se trata de un acuerdo que todos como sociedad hemos decidido que va a ser así, y como hemos reconocido que a un determinado estatuto, a un determinado cargo, se le va a atribuir una serie de funciones, una serie de respectivos deberes y poderes, es que a esto se le denomina poder deóntico, porque es un poder que tiene, por sobre todo, funciones y deberes muy articulados, estipulados, que nacen de la intención colectiva, porque este poder sea así, por un acuerdo social, por algún modo decirlo. Y además el poder político, que también poder deóntico, se diferencia del resto de otro tipo de instituciones y sociedades animales, en que principalmente aquí se distingue entre dos cosas, entre el deseo y las razones. En el poder político no es necesario para los humanos que todas nuestras acciones sean guiadas por deseos, sino que podemos hacer las cosas porque sentimos la necesidad del deber, de que tenemos que hacerlo. Cuando en el mundo animal, por lo general, todas las redes también de poder y en general las actitudes se guían basándose en deseos, e incluso en otros también, en otras situaciones. En la política puede suceder por deseos, pero también sucede por el hecho del deber, que hay razones para pensar que hay que hacer algo en concreto, que tenemos una función dentro de un determinado sistema y que debemos cumplir con esas obligaciones. Además de esta diferencia, en la política existe otra también clara diferencia muy importante entre lo que es el poder como tal y la autoridad. El poder es lo que se ejerce en su forma más depurada, más bruta, a través de la fuerza, o en este caso a través de simplemente la asunción. A través de la asunción que antes mencioné, en la que un cargo, una determinada persona, se le atribuye una serie de funciones, un estatuto, esta persona utiliza esa cualidad, ese cargo, ese estatuto, para poder ejercer
su poder sobre otros y obligar a hacer a la gente algo que no necesariamente quieren hacer, pero que por el mismo hecho de tener un estatuto y que todos han aceptado esta especie de pacto social, puede obligarlos. Y por otro punto está la autoridad, en el que la autoridad es alguien que no necesariamente ostenta un cargo, que no necesariamente tiene un estatuto, que tiene una serie de atribuciones que hemos todos acordado, sino que puede tenerlo, pero también puede no tenerlo. El punto es que esta persona o esta institución o lo que fuese que tiene una autoridad es que tiene un poder sobre la gente porque puede cambiar sus deseos, puede canalizar sus ideas y al final es una especie de líder ideológico, una especie de institución ideológica como lo podría ser la iglesia o el líder de una revolución. Y ahí otra gran diferencia de la política con los animales también. Entonces, lo que distinguiría, ya yendo a otro punto, ya no distinguiendo la política de los animales, sino distinguiendo la política de otras instituciones culturales, de otros hechos institucionales, como lo podría ser la religión o lo podría ser un deporte bien organizado, es que en la política existe algo bastante interesante que es la división, bueno, sí, la división en clases sociales que van luchando, bueno, no, división en grupos sociales que van persiguiendo un objetivo en común que es usualmente una lucha por una función adicional, por una libertad adicional, por un deber adicional. Al final persiguen un bien social. Y este bien social, en este caso, pues sería un ejemplo de un bien social, sería que el aborto es una lucha que se da de un colectivo en una determinada circunstancia social, entre quienes están a favor y los que están en contra, por intentar lograr un derecho que consideran que es un derecho del grupo que les ha sido negado hasta ahora históricamente y que a través de una reivindicación y un conflicto, pues y eso es al final lo que distingue la política del resto de instituciones humanas. Al final, en otro punto importante que menciona todo este asunto de la política, el poder, es que no solamente se sustenta, bueno, aunque se ha hablado de la sustentación del origen de la política como tal en los humanos, hay algo importante también que es la justificación del sistema político, que históricamente va a poder dar el ejemplo, bueno, uno teórico bastante importante, que hablaba de 3 formas de sustentar un sistema político, que era a través de la tradición, el carisma y la razón. Siendo la tradición, pues el sistema político que se ha mantenido en un lugar así siempre y siempre va a ser así. Básicamente se sostiene porque es tradición que sea una monarquía, por poner un ejemplo. El carisma, porque a partir de un culto a un gran líder, lo podría ser en la situación de Lenin, aunque bueno, no es exacto, pero o el fascismo también. A través de un gran líder se puede sustentar todo un sistema político, que no necesariamente lo es, porque al final es más una especie de ego del líder. Y la razón, que sería el único sistema que de algún modo el autor Schiller distingue y que reconoce como el único válido, por decirlo de algún modo. Y es porque es el más y es porque es el único que de estos 3 que podría decirse que en verdad sustenta un sistema político en verdad. Los otros 2 son más una apariencia de sistema político. Y entonces también menciona que, como último punto, que no, aunque el sistema político pueda sustentarse de estos 3 modos, se legitimase de estos 3 modos, la forma más eficiente de legitimar un sistema político, curiosamente, es no hablando del propio hecho de cómo se legitima un sistema político, sencillamente ignorar el tema, asumir que es algo que siempre ha estado allí, como parte del inmobiliario, como parte de la significación del mundo, como parte de la realidad misma, como una cosa de la que no se puede dudar, que no se puede discutir, sino que es un hecho que forma parte de la realidad y que no se puede cuestionar. Claro que esta forma de sustentar un sistema político trae el problema de que no se puede revisionar, no se puede discutir el sistema político. Y con este tipo de perpetuación de un sistema político se perpetúan también las injusticias existentes. Gracias.